¿En qué contexto se encuentra el movimiento estudiantil en tu país? ¿Y qué luchas y propuestas se están generando ahí? Bueno, me centro en el tema educativo, si te parece, ¿no? Que es como en lo que hemos estado. Bueno, digamos, me empiezo presentando. Mi nombre es Inti Mesías, soy el representante estudiantil al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes y de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Nosotros como movimiento estudiantil en el año 2011 hicimos una iniciativa bastante interesante, que fue la configuración de un escenario amplio de participación y de discusión para sacar adelante, o más bien para hacer frente a una reforma de educación superior que presentó este gobierno, ahora reelegido, el gobierno de Juan Manuel Santos, que buscaba avanzar en la privatización de la universidad colombiana y en particular cumplirle a los lineamientos que en materia educativa había dado el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos en el año 2011. La educación, y en particular la educación superior en este país, ha tenido o se ha venido aplicando un modelo de corte neoliberal y de profundización de una concepción del negocio de la educación superior, que inicia en el año 90 con la reforma, o más bien la ley 30 del año 92, y que se ve profundizada o que trató de ser profundizada en el año 2011 con esta reforma del gobierno Santos. ¿En qué consiste esta reforma? ¿O cuál es la propuesta del gobierno Santos? ¿O cuál es la intención del gobierno en materia educativa? Nosotros hemos planteado que va en tres vías, o la apuesta en el modelo neoliberal en materia educativa va en tres vías. La primera, control de contenidos, que es lo que nosotros reiteramos, el tema de revolución cultural, la importancia que tiene en este caso para los Estados Unidos y para el imperialismo norteamericano el control de los contenidos. Primer elemento. El segundo elemento es el de mano de obra barata. En los circuitos internacionales el papel que juega Colombia es la producción y generación de materias primas con poco valor agregado. Entonces han venido insistiendo en la necesidad de que aquí no debe formarse grandes científicos, ni grandes académicos, ni grandes artistas, porque eso no es lo que requiere el mercado, sino que el mercado debe dedicarse exclusivamente a o más bien la educación debe dedicarse a satisfacer las necesidades del sector productivo que está centrada en la producción de materias primas. Y aquí tuvimos rectores célebres, como un ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más importante del país, que planteó en su momento, cuando fue rector, 2007, que lo dijo textualmente: quizás aquí estamos enseñando demasiado, superando los requerimientos del mercado, haciendo alusión a la necesidad de reducir los tiempos en las carreras y que nos enseñara más de lo que necesitaba el mercado. Y el tercer, digamos, requerimiento o planteamiento que tiene el modelo neoliberal en la educación superior es el de la educación como negocio. Y es que la educación es uno de los negocios más lucrativos hoy, ¿no? El mejor ejemplo es que en Estados Unidos hoy, por encima de las deudas de las tarjetas de crédito, están las deudas por educación superior que adquieren los estudiantes para poder educarse. Y el otro criterio, el otro elemento a resaltar es que Estados Unidos tiene las dos multinacionales de educación superior más importantes del mundo: la Universidad de Phoenix, con más de 500.000 estudiantes, y se me fue el nombre de la otra universidad. Bueno, ya lo recordaré. Que son multinacionales de la educación superior que van por el mundo a través de educación virtual, ofertando educación de baja calidad a altos costos, y que la gente termina accediendo a ella por ese deseo, pues, de adquirir educación superior, ¿no? Pero que en términos de contenido pues son mediocres y que terminan dejando a la gente endeudada durante toda su vida para poder pagar el préstamo que adquirieron para poder acceder a la educación superior. Entonces esos tres elementos se han tratado de instaurar y de promover en el modelo de educación superior en este país, en particular en el año 2011, cuando el gobierno Santos presenta una reforma de educación superior donde planteaba todos estos elementos, haciendo énfasis en dos cosas. Uno, el control de los contenidos y de la autonomía universitaria, elemento fundamental para el desarrollo de la academia, defendido desde los ideales de Córdoba en 1918, y la concepción de la educación con ánimo de lucro,
Hoy la normatividad colombiana no permite la introducción del ánimo de lucro. ¿Cómo así? Que no permite que las empresas que den educación privada puedan lucrarse con la educación en el país. No permitía eso. La reforma quería introducir el ánimo de lucro para darle vía libre a estas multinacionales de la educación superior. Como reitero, acorde con el Tratado de Libre Comercio que había firmado Colombia con Estados Unidos en el año 2011. Eso está en el capítulo 11 de Comercio Transfronterizo de Servicios, que seguramente también lo encontrarán ustedes en el Tratado de Libre Comercio que firmó Perú con Colombia, porque eso es con Estados Unidos, perdón, porque al fin de cuentas es una cartilla que se reproduce para todos los países neocolonia de los Estados Unidos. Entonces, ante esta intentona del gobierno nacional, nosotros desde el movimiento estudiantil lo que hicimos fue configurar una mesa amplia nacional estudiantil con el ánimo de unir sectores, diferentes sectores que habíamos venido peleando frente a las reformas educativas que se habían desarrollado en diferentes universidades y que necesitábamos articularnos. Entonces así es como nace la MANE. ¿Y qué es la MANE? La MANE es un nicho de organización gremial de los estudiantes en la cual llegan todos aquellos que están de acuerdo con un programa mínimo. Entonces por ahí te envié el programa mínimo, son 6 puntos puntuales, muy precisos, que recogen, digamos, cuáles son los lineamientos o cuáles son los intereses del movimiento estudiantil. Ese programa mínimo se construye después de un ejercicio, digamos, de discusión, de debate entre entre los estudiantes y diferentes sectores políticos, y habla sobre varios elementos. Primero, el tema de la financiación, el aseguramiento de la educación como derecho, ¿sí?, como derecho fundamental, y que debe ser el Estado el que provea, digamos, a través de recursos directos a las universidades, su funcionamiento. La democracia y la autonomía como segundo elemento, porque entendemos como fundamental para que las instituciones de educación superior salgan adelante, y en particular para que el conocimiento se desarrolle, que la autonomía prime y que la democracia esté, digamos, o sea criterio fundamental en los órganos de gobierno de las universidades, porque hoy, para mencionar un ejemplo para hoy, las instituciones de educación superior definen sus órganos de gobierno, están compuestos en su mayoría por el gobierno nacional. Entonces la participación que tenemos profesores y estudiantes en los órganos de decisión de las universidades es minoritario. Entonces tú tienes, por ejemplo, en mi universidad, la nacional, 8 miembros, de los cuales 6 son puestos por el gobierno nacional, solo uno es profesor y uno es estudiante. Entonces los órganos de gobierno son absolutamente antidemocráticos. La participación que tenemos profesores y estudiantes es minoritaria. Entonces estábamos insistiendo sobre eso, la importancia de defender el bienestar universitario como condición necesaria para sacar adelante los estudios, la calidad académica, las libertades democráticas y la relación de la universidad con la sociedad. Pero los elementos que digamos que nosotros planteamos en ese programa mínimo. Y salimos en el año 2011 a derrotar esa reforma a la educación superior que planteó el gobierno Santos, teniendo en cuenta 2 cosas que eran fundamentales. Digamos, el ánimo de la gente, cómo estaba la disposición del ánimo de la gente para dar las peleas, y digamos, una concepción de lucha de masas, de una lógica política, digamos, para ponerlo en estos términos, de configurar un frente amplio, con mecanismos novedosos, invitando a los sectores y a la gente a pelear. Ha habido una dinámica, digamos, que algunos sectores han defendido, que es el tema del uso de la piedra y la capucha, como forma de defender los intereses de la comunidad universitaria, pero en la práctica se había demostrado y se ha demostrado que eso estaba sirviendo era para alejar a la comunidad universitaria de la sociedad en su conjunto, porque se había utilizado eso para macartizar, para criticar, para hacer ver mal al movimiento estudiantil. Entonces se cambió de táctica y se hizo énfasis en la necesidad de la movilización en el marco de la resistencia civil, de una movilización amplia, una movilización creativa, una movilización que explique el problema, y atrayendo a profesores, trabajadores, pero también a la sociedad colombiana a detener esta reforma. Entonces fue a través de un ejercicio de movilización muy amplia, que después de más de 3 meses de estar en un paro universitario concertado entre todas las universidades, las 31 universidades públicas del país entran en el paro universitario, y además vinculando universidades privadas, institutos técnicos, incluso colegios,
logramos tumbar esa reforma. Entonces, a finales del año 2011, a pesar de que el gobierno nacional decía que no iba a retirar la reforma, logramos tumbarla. El gobierno decide retirar la reforma del Congreso. Y nosotros nos embarcamos en una segunda etapa para el año 2012, que fue la construcción de una propuesta de ley alternativa. Logramos avanzar en eso. Todo el año 2012 estuvimos en esa tarea, con muchos altibajos, ¿no? Y dificultades. El principal es que una cosa es salir a marchar y tumbar una reforma donde contábamos con el apoyo y la participación de toda la comunidad universitaria, y otra es sentarse a construir una propuesta, porque construir una propuesta implica conocer de las condiciones actuales y digamos sentarse a producirla, ¿no? Y eso implica tiempos, desgaste, bueno, no nos pagaban ni nada por el estilo, obviamente. Entonces eso terminó generando un desgaste, sale un documento, digamos un documento borrador, pero que no logramos peleárnoslo en los escenarios de decisión del país. O sea, me refiero, no logramos llevar eso como proyecto de ley del Congreso de la República. No nos dio la fuerza, ¿no? Porque eso implicaba todo un ánimo de movilización, un ánimo de concientización que permitiera plantear eso en el Congreso de la República. Además, con un Congreso, digamos, muy reacio a las posiciones del movimiento estudiantil, muy afín al gobierno nacional. El Congreso estaba jugando con el gobierno nacional, a excepción de una bancada minoritaria del partido de izquierda acá, que es el Polo Democrático Alternativo. Eso fue lo que se ha hecho, que se logró sacar adelante en el año 2012. Hoy estamos en un ejercicio, digamos, de recuperar ese trabajo que hicimos en el año 2011 y 2012 con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, confrontando otra vez una nueva propuesta del gobierno Santos, que ahora no la presenta bajo proyecto de ley, sino bajo política pública. Presentó el pasado 4 de agosto una política pública que recoge en lo fundamental lo que trataron de presentar en el año 2011, pero ahora disgregado, dividido en varios proyectos de ley y en varias modificaciones normativas en las universidades, de tal forma que pueda dividir la pelea. Entonces ahorita estamos otra vez en el ejercicio de organización para poder hacerle frente a este acuerdo por lo superior 2034, así se llama el documento, que es un documento netamente orientado por el Banco Mundial, personaje que se llama Jamil Samil, es el que ha venido organizando el documento, y la OCDE, que es el otro organismo multilateral que ha venido dando tratamientos en materia educativa en este país. El recambio, o más bien la dificultad que tenemos hoy es que el gobierno nacional ha jugado con este proceso de negociación que está llevando a cabo con las guerrillas, particularmente con las FARC, para distraer la atención de la aplicación del modelo neoliberal. Si bien el proceso de paz es muy importante para el país, la finalización de este conflicto es muy importante para el país, lo que nos preocupa es que se ha valido de este mecanismo para distraer la atención y avanzar en la aplicación del modelo neoliberal a rajatabla. Entonces estamos con esa dificultad de lograrle explicar a la sociedad y a la comunidad universitaria la necesidad de hacer frente a estas políticas, ¿no? Claro. En ese ejercicio estamos hoy, hermano. ¿Qué más? ¿Y qué tendencias se evidencian en el movimiento estudiantil de tu país? ¿Qué proyectos están en juego hoy? Por parte del gobierno nacional, aplicación del modelo neoliberal a fondo. Por parte del movimiento estudiantil y el profesoral, resistir a eso. Hoy con una correlación de fuerzas todavía muy a favor del gobierno nacional, ¿no? Pero que estamos en ejercicio, digamos, de rechazar o de contrarrestar. Ahí estamos hoy. ¿Y qué retos y desafíos tiene el movimiento estudiantil actual para tu país y a nivel latinoamericano? ¿Cuáles crees que sean? A ver, después de esa breve historia de lo que hemos hecho, yo creo que el reto principal es volver a articular el trabajo que hemos hecho en torno a un frente amplio, ¿sí? A un frente que pueda contrarrestar este conjunto de políticas, porque lo que ha demostrado la práctica es que la justeza de las causas no define que se puede dar una pelea, ¿sí? Sino también lo definen otros elementos. La correlación de fuerzas es uno de ellos. No porque algo sea justo, digamos, ya uno se mete a la pelea de lleno, porque puede terminar desperdiciando un capital de acumulación de fuerza que ha hecho, sino que exige eso, una acumulación de fuerzas, un proceso de explicar y de capacitar a la gente
sobre la importancia de estas peleas y sobre todo la configuración de una organización. Esa es una tarea que para nosotros es fundamental. Sin organización no hay lucha social. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, una organización gremial que vincule a todos esos sectores políticos, donde tengan cabida los rojos, los verdes, los amarillos, los naranjas, los sin color, que se vinculan en torno a un programa mínimo, unos elementos mínimos sobre los cuales nos podemos poner de acuerdo para salir a dar la pelea. Nosotros hemos reiterado unas cosas que creo que es importante, que pueden servir de experiencia. La primera ya la planteé, el tema de la configuración de una organización gremial, donde todas las personas tengan cabida en ella. El ejercicio es un poco, digamos, desgastante, tedioso, porque es en escenarios asamblearios donde se discute esto, por universidades, por facultades, ¿sí? O sea, es una experiencia muy rica, porque la MAN y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil adquirió valor en la medida en que en cada una de las facultades se construía. Y después nos reuníamos nacionalmente, más de 3.000 personas, a discutir cuál iba a ser la hoja de ruta, tanto programática como en términos de movilización del movimiento estudiantil colombiano. Pero el segundo elemento, que fue el que nos faltó y en el cual hay que profundizar, es el tema de la democracia también en los, digamos, en los organismos gremiales del estudiantado. Porque lo que ha demostrado la práctica es que no todos podemos participar de la misma manera, porque es materialmente imposible, digamos, sentar, en el caso colombiano, a 600.000 personas en un mismo lugar, ¿sí? Incluso 3.000 personas en un mismo lugar era imposible. El ejercicio era absolutamente loco. No te puedes imaginar un auditorio absolutamente lleno, todo el mundo pidiendo la palabra, jornadas hasta las 4 o 5 de la mañana, 4 días seguidos dándole. Y eso se resuelve con la democracia. Entonces la configuración de escenarios democráticos en las facultades y los programas, donde salgan personas elegidas democráticamente de sus universidades que representen a esas universidades en los escenarios de configuración nacional, de tal forma que tú tengas escenarios de participación más pequeños, pero también más cualificados, ya que aquel que llega a ese escenario llega con el voto, digamos, o refrendada su posición por esa comunidad universitaria que lo eligió. ¿Sí me hago entender? Como un ejercicio de democracia, también de un tipo representativa, que permita mejorar la organización de estos mecanismos de participación y de organización gremial del estudiantado. Yo creo que es el segundo elemento que hay que insistir. El primero, la configuración de una organización gremial de los estudiantes, un nicho de organización gremial en torno a un programa donde tengan cabida todos los colores, o al menos todos aquellos que se recojan en un programa mínimo. Un programa mínimo que defiende el carácter público de la educación superior, que fue nuestro caso, el carácter público, la educación científica de calidad y al servicio del desarrollo del país, que fue lo que impulsamos. Y sobre la base de eso nos articulamos en varios sectores. Y el segundo, avanzar en la configuración de que esa organización gremial tenga criterios democráticos de participación. Creo que son dos elementos que sirven para dar la pelea. Y tercer fundamental es que esto se cualifica con la movilización y se gana es con la movilización social. O sea, uno no puede cometer el error digamos, de sentarse a escribir o de creer que esto se resuelve a punta de teoría, sino que el ejercicio es dialéctico. Pues ese es un ejercicio de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Es así como se han desarrollado estas organizaciones y estos nichos de movilización que hemos tratado de sacar adelante y que hemos logrado sacar adelante, ¿sí? Eso es. Bacán. No sé,